Shabbat Shalom. Bueno, hay que decirlo, hoy terminamos de estudiar el libro de Números, porque este año es de esos años, digamos, atípicos hebreos, porque hay que entender un poquito esto, porque hoy se leen las dos parashá juntas. Hay varios tipos de años hebreos, hay unos que traen 13 meses, otros que traen 12 meses, pero resulta que eso se subdivide además cuando ciertos meses traen unos días versus otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el año es irregular, estas dos parashá, ciertas parashá, se juntan, ¿ya? Se juntan. Hay unas que se juntan en Levítico, otras que se juntan en Números y así. Entonces hoy nos corresponde estudiar del capítulo 30 de Números hasta el final del libro. Sí. Entonces vamos a ubicarnos aquí en el capítulo número 30 del libro de Números y vamos a tener un tema muy interesantísimo allí respecto de lo que son los votos y los juramentos. Tenemos el versículo 2, ¿verdad? 2. Sí. Aquí dice: y habló Moshe, ¿a quién? Número 30. Sí, 32. No, bueno, es 1. Bueno, ya es el 1 en español. Bueno, en hebreo el 2. Dice: y habló Moshe a las cabezas de los... de las tribus. Bueno, fíjense ustedes, ya vamos refinando. La palabra que aparece allí, que es la que le da el nombre a esta parashá, es matot. ¿Qué es matot? Matot no es literalmente tribu. Exactamente. Báculos. Así se llama, por eso la parashá se llama matot, masei. La palabra masei, masei, significa viajes de, que es el nombre tradicional que tiene la parashá siguiente. Pero la parashá de hoy se llama matot masei, báculos. Fíjense ustedes qué curioso, porque la otra palabra que se utiliza para tribu, o sea, ese concepto de tribu no existe en hebreo, sino se habla de báculos o de palos. Traducen tribu. No es tribu. No es tribu. ¿Por qué? Porque la palabra shevet también significa cetro, el cetro real. Entonces, no se está hablando de las tribus de Israel, sino de los cetros o los báculos. ¿Me explico? ¿Ya? O sea, porque habría que definir conceptualmente en español qué es una tribu. ¿Qué es tribu? ¿Qué imaginamos con tribu? Bueno, definitivamente no tendríamos que ir al contexto de los indios. Claro, como los indígenas, ¿verdad? Sí, porque en las películas hay donde yo tiene la noción, definí lo que es tribu. Claro. Pero aquí estamos hablando de palas. ¿Ya? Fíjense ustedes, los palos. Y este es un concepto que copiaron a otros pueblos, porque en el lenguaje de los pueblos africanos ellos hablan de palos. Inclusive en el mundo de la brujería se habla del palo mayor, del palo no sé qué. ¿Ya? Dios reprenda. Entonces, sí me explico. Pero se copian de esto, se copian de este concepto, pues estamos hablando de varas. Piensen ustedes que es hermoso porque la vara de Aarón fue la que floreció y quedó allí como testimonio para los hijos de Israel. Maté, el singular, este es el plural. Maté. El singular es maté. Maté, ese es báculo, el singular. Y la otra palabra es shevet, que es cetro. ¿Ya? Por ejemplo, dice, son intercambiables. Son intercambiables. Lo que pasa es que esta tiene la connotación de un cetro real, una vara real de un rey, mientras que este mate es una vara sencilla. O sea, la cabeza de... Sí, de los líderes. Por eso dice, habla las cabezas de los palos. Literalmente diría así. ¿Ya? Habla las cabezas de los palos de los hijos de Israel, diciendo... A ver, pero me gustaría que definiera un poquito más. Entonces, si lo dejamos palo,
¿cuál sería la idea concreta o la imagen? El concepto que viene, sí, porque si hablamos de tribus, el concepto de palo lo abre un poco más, porque de pronto tribu está ligado a que tienes que ser de esa o tal cual familia. ¿Me explico? Sí, los tribus hablan como una genealogía. Como una genealogía, como un orden genealógico, mientras que el concepto de palo es más abierto porque tú te vas a amparar bajo ese liderazgo. ¿Ya me explico? Es el palo el que está representando una autoridad aquí. ¿Ya? Entonces cada tribu tenía un palo. Lo que hoy llamamos tribus, ¿ya? De Simeón, de Leví, de Judá, cada uno de los hijos de Israel, vamos a decirlo de una manera más correcta. Cada uno de los hijos de Israel con sus familias y todas las personas que se habían allegado a ellos tenían un palo. Y esa era la cabeza. Y esa era la cabeza. ¿Ya? Esa era la cabeza. Por eso dice, habla a las cabezas de los palos. Específicamente, no se está hablando a la cabeza de las tribus. No a las tribus, sino al líder. Al líder. ¿Ya? Al líder como tal. ¿Sí está O sea, claro? que el palo es un símbolo de autoridad, es un símbolo de principado. Es correcto. Así es. ¿Está claro eso? Claro. Bien. Habla a las cabezas de los palos de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que ordenó Adonai. ¿Cuál? Que un hombre, cuando haga un voto para Hashem o un juramento para prohibirse alguna prohibición sobre su cuerpo, ahí aparece la palabra nefesh. Sí, ligando su alma con obligación. Entonces ¿por qué dice alma? No es alma. Su garganta, su pescuezo, como lo he dicho. Poniendo un cuchillo a su garganta. Es correcto. ¿Ya? Cuchillo a su propia garganta. Cuando alguien haga una prohibición sobre su nefesh, o sea, sobre su garganta, pero sabemos que la palabra nefesh define a todo el cuerpo. Claro. ¿Ya? No profanará su palabra. ¿Ya? No profanará palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca, hará. Y la mujer, cuando haga un voto para Hashem o una prohibición para sí en la casa de su padre, en su juventud, si su padre le escucha su voto o su restricción que ella se ha puesto sobre su garganta, sobre su nefesh, ¿ya? Y él calla para ella, su padre, ¿verdad? Se levantarán, fíjense que ahí dice la palabra cam, se levantarán todas sus votos, o sea, quedarán vigentes, es lo que está diciendo. Nada, aquí dice, y su padre callare a ellos, todos los votos de ella serán firmes. Bueno, ahí dice serán firmes. En hebreo dice se levantarán, se pondrán, se incorporarán. ¿Ya? Y toda la restricción que ella restringió sobre su garganta se incorporará. Hablando de la palabra kam o yakum, el futuro, yakum, ¿ya? Que es incorporarse. Es decir, que depende aquí, y aquí vamos a hablar de un punto muy importantísimo. Y mira lo que viene a continuación. Pero si su padre se lo abole, se lo echa abajo, en el día de que él lo escuche, su voto o su prohibición que ella prohibió sobre su garganta, no se levantará, o sea, no se incorporará, no quedará vigente. Y Hashem la perdonará, ¿ya? Porque su padre se lo abolió. O sea, que prima la autoridad del papá sobre todo. Claro. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque el mundo está revuelto y el enemigo está atacando a la familia. ¿Ya? El enemigo está atacando a la familia y sobre todo, si ya tenemos un problema hoy de que lo que estamos de acuerdo con la Biblia estamos siendo vistos como cosa extraña, ¿ya? Pues ahora nosotros somos los extraños, porque como dices tú, que no gustamos de la homosexualidad. A los alienígenas somos nosotros ahora. Entonces, de igual manera, muy sutilmente, se ha puesto por debajo y se ha echado a un lado, si no es abajo,
la autoridad del varón. ¿Me explico? O sea, porque hoy con este tema de que hay igualdad de género, ya, igualdad de género, que el hombre, sí, es que no hay discusión sobre eso, todos somos ante la ley, no sé, entonces, pero otra cosa que hay que tener muy clara es la función. La función. Ya no vamos a tener ese discurso que después lo que la gente a veces critica, ¿verdad? Es que la Biblia trata a la mujer como un trapo de cocina, que cree que es más débil, que... La Escritura dice que la mujer es vaso más frágil. ¿Ya? En el Nuevo Testamento se agarran para sustentar eso pasajes como ya no hay hombre, mujer, ya no hay... Eso no tiene nada que ver. O sea, ya no hay género. Claro. Así cualquiera puede tomarse que ya no hay género. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos viendo acá es algo muy interesante de la sujeción y la función que Dios estableció para el varón. Porque ¿qué ocurría? Que si una muchacha, vamos a hablar un poco acerca de qué eran estos votos y qué eran las prohibiciones, primero que todo. ¿Ya? A ver, una prohibición, un voto, en primer lugar, un voto, era que una persona decía: me prohíbo a mí mismo durante un mes, me queda prohibida la manzana. ¿Ya? Una abstinencia. Es una abstinencia voluntaria. Pero ojo, el voto, según está definido, el voto hace prohibido algo que Dios no ha prohibido. Ojo. ¿Ya? El voto hace prohibido algo que Dios no ha prohibido. La misma persona ha puesto esa restricción. O sea que no hay un orden de votos. Es correcto. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que voluntariamente ha dicho: bueno, yo voy a poner prohibido ingerir licor, como el caso de los recabitas, los hijos de Recab. Ellos se impusieron esa prohibición de tomar vino, que Dios no la prohíbe, porque Dios no prohíbe tomar vino, pero ellos se pusieron esa prohibición y prohibieron el vino en su casa. Hombre, respetable, ¿ya? Y de hecho fueron tomados como ejemplo en los tiempos de Jeremías, para decir: oye, mira, los recabitas, que es un mandamiento de hombre, porque están prohibiendo algo humanamente que Dios no ha prohibido, y lo han respetado. Ellos y a su padre y toda su descendencia lo han respetado. ¿Ya? Es decir, que nosotros podríamos mirar de pronto a otros hermanos que tienen algunas restricciones en la iglesia, sí. que ellos, lógico, ellos no se dan cuenta, Es correcto. pero nosotros deberíamos de mirarlo como votos. Es correcto. Y no deberíamos criticarlo. Es correcto. Entonces, Es correcto. Eso es importante. Porque son voluntarios, Son voluntarios. imposiciones voluntarias sobre el cuerpo. El problema más bien es al revés, hermano. El problema más bien es al revés. El problema es que ellos han adoptado ciertas restricciones y entonces juzgan al que no las hace. Sí, porque la tomaron como doctrina general. Es correcto. Ahí sí hay que corregir. Ahí sí hay que corregir. Porque yo se lo dije una vez a un hermano, que yo le dije: oye, el vino, algo así, no sé qué se vino. Y me dijo: no, tienes que arrepentirte. Y yo: no, pero ¿cómo así? No, sí, porque acá enseña el pastor que cero vino, que cero gota de licor, ¿qué tal? Oye, a ver, yo respeto que en tu iglesia hayan prohibido eso. Perfecto, es un voto, ¿ya? Es una prohibición allí. No me pueden ni decir que estoy pecando si tomo vino, porque Dios no lo ha prohibido, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido la confusión? Que, como lo acaba de decir muy bien, ciertos líderes o pastores pueda que coloquen, pero es que es complicado, porque aquí era la persona individualmente, no puede ser impuesta. No puede ser socializada. No puede ser socializada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el líder se siente débil en algo y trata de que todos los demás lo hagan, porque él se siente amenazado. Entonces, para estar en una zona de confort, bueno, ni yo ni nadie, ¿ya? Pero hay que instruir Torah. Es decir, no, yo personalmente no puedo hacer esto, tengo prohibido esto porque es una restricción, ¿ya? Yo me impongo esa restricción porque me siento en lo que sea por ganar debilidad contra la debilidad o por ganar fuerza en otro sentido, no sé, ¿ya? Está claro, pero no puedo socializarlo, no puedo meter a toda la comunidad en un embudo
solo porque de pronto yo me siento débil en algo. ¿Está claro eso? Y que además, repito, no tienen nada que ver con la salvación. Son ¿Ya? votos voluntarios. Son votos voluntarios. Y que dependen, y por eso aquí pienso ustedes que tiene que ver mucho con la mujer. ¿Ya? Y ahorita vamos a hablar de ese aspecto. Hermano, dígame. Me quiero decir también que, viendo la cosa desde ese punto de vista, bueno, se tendría aceptación, pero es que muchas de esas votos que estamos hablando invalidan la palabra de Dios. Es que ahí va, por eso le digo, porque es que no todo voto se podía quedar incorporado. ¿Ya? No todo voto. Por eso es que Pablo, inclusive, cuando habla del hombre y la mujer, dice que si se van a separar, sea de mutuo acuerdo, o sea, en el sentido de no tener intimidad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que si la mujer dice, no, me prohíbo tener intimidad durante un mes, eso no lo puede decidir ella sola. No. ¿Ya? Porque si su marido escucha, él tiene que estar de acuerdo. Dice, hombre, sí, estoy de acuerdo, vamos a separar, vamos a tener un mes aquí tranquilo, vamos a dedicarnos a la oración, otra cosa. Pero si el esposo escucha el voto y él dice, no, señor, ella no puede Imponerse eso. imponerse eso. Piensen ustedes. ¿Ya? O sea, hay que pesar los votos. Claro, hay que pesarlos. Y, repito, aquí pues es curioso, ¿ya? El énfasis que hace en el tema de la mujer. Porque al hombre no le coloca, bueno, y si lo escucha su padre, queda anulado. ¿Ya? Simplemente dice, un hombre, del hombre dice, cuando el hombre dice una palabra, no la puede profanar y hará conforme a todo lo que dijo. ¿Ya? Fíjate tú. En cambio de la mujer, dijo, si se escucha a su padre o su marido, tienen ellos que concordar. ¿Ya? Definitivamente la mujer debe estar sujeta a su... Porque el hombre viene siendo la vara. Claro, el hombre es la vara, la autoridad, pues habla las varas. Eso es lo que no entiende el mundo. Es lo que no entiende el mundo. ¿Ya? Entonces cualquiera que lee ese pasaje dice, pero entonces Dios es machista. Entonces Dios es machista o la mujer es bruta o algo así. No tiene derechos. O no tiene derecho. ¿Ya? Aquí hay que entender algo. A ver, si vamos a Génesis, porque todo hay que buscarlo al principio. En Génesis, ¿a quién se le dio la orden de vigilar y de servir al jardín? A Adán, no a Eva. Eva vino después. ¿Ya? Eso está incorporado en nuestra mente como hombres. ¿Ya? La función de vigilar y servir. Ojo, si a eso le llaman machismo, hermano, no sé entonces a qué le van a llamar a la escritura, ¿verdad? Sí. Adán le dijo, lo puso en el Gan Eden solo, ojo, y solo le dijo para que lo guardara, lo vigilara y le sirviera. ¿Ya? Servir. Servir y vigilar. Esa función se la dio a Adán. Y esa función es lo que después se llama autoridad. Pero no es autoridad. Yo creo que de pronto hasta la palabra No es correcta. no es ni la más correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hablando de una ¿Existe alguna función. palabra en hebreo para autoridad? Bíblica. Bíblica no. No existe. No, bíblica no, existe una rabínica que es la palabra reshut, pero en la Biblia no existe una palabra como tal para eso. Existe ¿Ya? entonces la figura de palo. Sí, O cabeza. o de pronto cuando en Génesis dice, y él gobernará en ti. ¿Ya? Cuando pecaron, que ya habían pecado y vienen las reparticiones de las sentencias, Dios le dijo a la mujer, y tu deseo será hacia tu marido y él gobernará en ti. Entonces el problema es qué se entiende o qué se deja en el aire, el ruido, como decía un estudiante mío, me gustó esa palabra, el ruido que queda allí entre tú y yo cuando hablamos. Porque yo pienso una cosa, tú piensas otra, pero en el medio hay como una cantidad de ideas que distorsionan. Entonces, ¿qué entendemos por gobernar? ¿Ya? Entonces, como estamos en un país tan corrupto, donde mandan tiranos y corruptos, tenemos un mal concepto de lo que es la autoridad y del gobierno. Dígame, hermano. Como sinónimo yo le pongo cuando le preguntaron a Jesús que lo que se quería sentar al lado de él. Ajá.
O querían ser mayores en el reino de los cielos. Claro, que ellos tienen que el servir. quiera ser mayor tiene que ser. Tiene que servir. O sea que la vara es como un servidor de todo. Es servidor. Miren, cuando dice, y esto lo ilustré para hablar de la sujeción una vez, cuando el Salmo 8, vamos a ir al final del Salmo 8, dice, Kol shata tahat raglav, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Ah? ¿Qué significa esa frase? ¿Será que el Mesías va a pisotear la creación entonces? ¿Ah? ¿Cómo dice el Salmo? Vamos a leer. Sí, nosotros tenemos un mal concepto de gobernar. Del gobierno y de la autoridad. El Salmo 8, versículo 6. Fíjense ustedes que ahí aparece la expresión. Si lo hacemos sinónimo, vamos a entenderlo. Porque dice, Tanshilehu bemaaseh yadeja, lo pondrás a gobernar en la obra de tus manos. Kol shata tahat raglav, todo lo pondrás debajo de sus pies. Claro, entonces, exacto, gobernar sería ponerlo por encima de su creación. ¿A qué? ¿Ah? ¿A qué? ¿Para qué? Para vigilarla y para servirla. ¿Me explico? O sea que el que ha puesto Dios por cabeza está para servir y para vigilar. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces cuando dice la Escritura, la mujer sujétese a su marido, eso no es machismo, no es nada. Está diciendo, oye, va sencillo, para que esto quede sencillo en el video, quede claro. Oye, lógico, si tú eres la esposa de él, tiene un deber delante de Dios, que es vigilarte y servirte. Si tú te sales de su rango, él no puede cumplir su labor. ¿Ya? Piense usted lo que dice el Cantar de los Cantares. Vamos a leer el Cantar de los Cantares. Es hermoso, lo dice muy poético. Y mire lo que lo dice aquí en el versículo 6, por ejemplo. Y ahí está hablando en femenino, pero está hablando de Jerusalén. Y está hablando de todo lo que viene acá. 1:6. ¿Qué dice el Cantar de los Cantares? No os fijéis en que estoy morena, es que el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, mi propia viña no le ha guardado. Y mi propia viña, la mía, no la guardé. ¿Ya? Piensen ustedes. Guardar y servir, vigilar y servir. Entonces, ahí vamos a ahondar un poco más el asunto. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que si estamos en una situación en la que tenemos que entender lo que es gobernar y la sujeción, ¿verdad? Entonces ya sabemos, cuando dice la Biblia que el hombre iba a gobernar en la mujer, significa que la iba a servir y a vigilar. ¿Qué significa vigilar en este caso? ¿Qué hacía un guardia o qué hace un guardia? Evitar que el ladrón Llegue. llegue. Tú que fuiste centinela en el ejército, ¿no? Claro. ¿Qué hacías tú allá? Vigilar prácticamente a los compañeros, no tanto al batallón, sino el batallón está representado por todos los demás. Y dispersabas qué cosa, las amenazas. Estoy para dispersar, claro. Cualquier amenaza. Esto que dice el Cantar de los Cantares, técnicamente es como si se lo dijeran a Adán. Es como si Adán estuviera hablando. ¿Por qué? Pues la pregunta de todos nos haría muy bueno, ¿dónde estaba Adán cuando Eva se fue a hablar con Satanás? Si a él fue que le dijeron para vigilar y servir, ¿dónde estaba metido? ¿Ya? Faltó a su deber. ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que estamos viendo, y hay que decirlo, ¿ya? Y esto no es machismo, hermano, es estructura mental. El hombre, Dios lo dotó para percibirlo más de las amenazas que la mujer. ¿Ya? Al hombre le dio la capacidad de estar más apercibido del peligro que a la propia mujer. ¿Ya? Me dio más discernimiento. Claro, más discernimiento. Eso es lo que algunos todavía no entienden, hermano. ¿Ya?
Bastaría ponernos a hacer pruebas y pruebas y científicos, yo no tengo necesidad que la ciencia me compruebe nada. La Biblia lo dice y así es. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que recibimos nosotros. Y lo hemos dicho antes, los mandamientos, cuando Dios los da, es porque ha dotado la capacidad para que los hagas. ¿Cierto? ¿Está claro eso? Dios no da un mandamiento sin haber dado la competencia. Eso está claro. Si Dios le dijo a Adán para vigilar y guardar, tenía la competencia. Que no lo haya hecho es otra cosa, pero era competente. Y eso lo tenemos nosotros. ¿Ya? Que hoy las ideologías de igualdad de género traten, así como está pasando con la homofobia y todo esto, que tratan de ahora mirarnos a nosotros como raros, se ha tratado de hacer ver al varón como que ya fin a la cultura del machismo, ahora del feminismo, ¿ya? Para que estemos a paz. O la igualdad de género. O la igualdad de género, estamos igualitos, ¿no? Es que estructuralmente y por derecho, repito, a nivel de este país, de Colombia y todo, eso es innegable. Pero nadie me puede venir a decir a mí que el mandato que recibió Adán y las competencias que recibió Adán están ya igualadas ahora entonces. ¿Está claro eso? Eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tratamos de igualar ahora, no es que ahora la mujer también sirve y vigila. Bueno, ¿dónde lo dice en la Biblia? Porque eso quedó allá. Así como hasta el día de hoy la mujer todavía tiene dolores de parto, ¿ya? Y todavía le duele parir, y así como al hombre todavía le cuesta trabajar y ganarse el sudor de el pan de diario, así también aquellas condiciones, así como todavía hoy está vigente fructificar y multiplicados. Son órdenes que Dios dio inclusive antes del pecado. Y si eso sigue todavía, hasta el día de hoy, también sigue vigente El guardar, el guardar y el servir. la mujer. Y ese es el concepto de gobernar. Ahí el Salmo 8 lo está diciendo claro. Lo pondrás a gobernar en la obra de tus manos. Todo lo pondrás debajo de tus pies, de sus pies. ¿Para qué? ¿Pisotearlo? No. Para vigilarlo y servirlo. Porque ese fue el concepto original del Gan Eden. Así que cuando le dice a la mujer, y tu marido gobernará en ti, repito, le está diciendo, te va a vigilar y te va a servir. ¿Ese pasado dónde está? En Génesis, vamos a buscarlo. Ah, ya. Aparece la palabra. Sí, aparece mashal, el verbo mashal, moshel, Ah. ¿ya? Que es lo que traduce en gobernar. Vamos a buscarlo. Aquí en Génesis 3, cuando se están repartiendo las sanciones y las consecuencias, miren lo que dice aquí. En el versículo 16, Génesis 3:16, ¿qué dice? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. ¿Sí? Con dolor darás a luz dos hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bien, entonces ese es el problema de la traducción. Él se enseñoreará de ti. Eso sí suena machista. Claro. ¿Está claro? Sí. Y ahí aparece la palabra mashal. El verbo mashal que hemos dicho que es componer parábolas y gobernar. ¿Pero qué es gobernar ahora? Ya lo estamos diciendo. Por eso hay que ir como detallando y detallando y detallando y desmenuzando. Porque el español es una lengua muy complicada. Claro, porque es que el señorear ya puede ser Despótico. Despóticamente. Claro. Despóticamente. Despóticamente. Pero gobernar, sabemos que gobernar Es un arte. Es un arte, claro. El arte de gobernar. Claro. Entonces, las palabras hay que saberlas definir. Sí, entonces ahí sería el se enseñoreará. Eso suena. Claro, no, es que no se trata de ser señor, llegó el señor. No, esa es la imagen que la gente tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, que cuando dice tu marido gobernará en ti, ya sabemos, te va a vigilar y te va a servir. Yo creo que ninguna mujer va a quejarse que su esposo le haga eso. ¿Ya? Otra cosa que hay que evitar aquí, que para eso hay una legislación, aparte en el libro de Números, fue cuando vimos lo de los celos.
que eso no tiene nada que ver, porque cuando la Escritura dice vigilar, no es que la va a estar fiscalizando, ojo, porque vamos a ir aclarando también. ¿Ah? Ojo, eso hay que ir desarrollando. Eso no significa que la va a estar fiscalizando y sabiendo a qué hora está en cada momento, como si fuera un GPS. ¿Ah? No se trata, ese no es el vigilar bíblico. El vigilar bíblico es, como decía ahorita, apartar la amenaza, advertir sobre la amenaza. Eso es lo que hace un vigilante, ¿no? Un vigilante protege, o sea, no anda como sabiendo buscando ¿dónde está. No, él está pendiente. Estás pendiente. Y pone alguna Un circuito. sí, como Unos parámetros. Unos parámetros o Una protección. medio de seguridad. Es correcto. Simplemente. Sí, pero no anda, hey, ¿dónde está el gerente? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la secretaria? No anda en eso. No anda buscando al que se va a meter. Es correcto. ¿Verdad? Él lo espera. Él lo espera. Pero ya él tiene que estar preparado. Es correcto. Por eso es que Dios es Shomer Israel. ¿Ya? Él es el vigilante, el guardián de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? No porque nos ande correteando. Claro, Él no nos anda correteando, vigilando. Vamos a vigilar dónde está. No anda con esa paranoia. Él sabe ya por definición. ¿Cierto? Sabe lo que somos nosotros y sabe lo que a Él ha hecho en nosotros. Así que no tiene necesidad de andarnos correteando para ver dónde estás. Entonces quiero dejar eso bien claro. Cuando dice la Escritura que el hombre gobernará, es decir, servirá y vigilará, no es que va a andar vigilando a la mujer con una cámara en la casa, con el GPS incrustado en el tacón del zapato, ¿ya? No tiene nada que ver con eso. ¿Está claro? ¿Tiene que ver con qué? Con advertirle y protegerla de la amenaza de la que ella no se va a dar cuenta de pronto. ¿Ya? Que el hombre sí fue dotado para verlo, pero la mujer no. Así, simple. Porque es una función, porque es un encargo que Dios nos ha dado. Eso es todo. Si yo no cumplo una función, pasaría lo del vigía de Ezequiel, el atalaya. Yo te he puesto por atalaya Israel, y tú sonarás. Si tú no suenas la trompeta, la sangre de ellos será sobre ti. ¿Está claro? Dime. De hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por eso dice, fíjate tú, él como que sí reconocía desde el principio, porque dice que la mujer fue engañada, define que la mujer fue engañada, precisamente fue engañada porque ella tenía discernimiento espiritual para ello. Claro. Ya explico, sino que la vigilancia estaba en Adán. Así. Y por ello, eso fue lo que causó precisamente el engaño. Claro. Ya. Claro, ¿no? Y que tenemos un Adán que no ejerció la potestad que Dios le había dado, las funciones que Dios le había dado. Por eso la exhortación para nosotros es así. O sea, ahora viendo todo lo que ha pasado, hermano, hombre, tenemos que estar pendientes de vigilar y servir. ¿Ya? Vigilar y servir. Y repito, vigilar, inclusive me siento un poco incómodo diciéndolo, porque no es la idea que transmite correctamente en español. Hombre, guardar, preservar, pero no porque, repito, no porque se esté dudando de la mujer, no porque tenga la paranoia de ella con respecto a ella. Hombre, es hacia afuera, no hacia adentro. Sí, de afuera hacia adentro. El vigilante no cuida hacia adentro, el vigilante cuida hacia afuera. ¿Ya? Porque lo de adentro está tranquilo, está seguro. Está seguro. Lo que viene de afuera es lo que viene La a amenaza. Es la amenaza. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces cuando dice que va a guardar, No dejar entrar. no dejar entrar. Es decir, hey, cierran aquí esta puerta, cierran, levanta esta pared, pon esto acá, porque son los puntos débiles. O ciegos. O ciegos, claro. Entonces ponme acá un espejo para yo ver allá, porque allá no puedo ver. Eso lo sabe el que es vigilante. Claro, es que las cámaras están puestas hacia afuera, no hacia Claro, adentro. no hacia adentro. ¿Ya? ¿Está claro eso? Dígame, hermano. Hermano, y que la Escritura deja claro que no ven a la mujer y al hombre como dos cosas, sino que
que siempre está hablando de que los dos son una sola. Sí, y para- cada uno lógicamente tiene que tener una función. Sí, sí, exacto. Aquí en la creación. Entonces fíjense ustedes, en ningún momento estamos diciendo aquí es que la mujer es para la casa. No estamos diciendo eso. ¿Ya? La mujer es para que viva en la cocina y en el chisme y con los niños. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de la función bíblica del varón que no le dio a la mujer. ¿Está claro? Y que se está reflejando aquí, en esta parashá, en el tema de los votos. ¿Ya? En el tema de los votos. ¿Por qué? Porque ella no se percibe, seguramente cuando hacía un voto o una restricción, no se percibía de los peligros o de los riesgos que podía causar. ¿Ya? O sea que esa provisión del esposo, del padre, cuando ella hacía una provisión, no es arbitraria entonces. No es arbitraria. O sea que tenía que ver con un Consentimiento. discernimiento Señor. del varón. Del varón. Tenía que ver un discernimiento del varón para que le diga que no es caprichoso. No lo es que quiero decir. caprichoso. No es caprichoso. Ah, porque es el varón, porque Claro, él sí. gobierna sobre él. No, no me da la gana. No, no. No, exacto, hay que aclarar eso. Claro. Por eso nos fuimos hacia atrás y ahora venimos de vuelta, ¿cierto? Miren cómo vamos ya fluyendo más en orden. Entonces, ¿qué pasa? Que el varón, con base en la competencia que Dios le dio, le decía a la mujer, oye, pues cariño, esto no pudiera ser, y eso no es un no y ya. Seguramente estaba implícito el explicarle, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Hombre, que escuche, ¿ya? Porque ¿qué pasó ahí en Génesis? En Génesis Dios le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, mira. Entonces, ¿ahora qué le corresponde a la mujer? Escuchar la voz del varón. ¿Ya? Escucha, por lo menos escucha la voz del varón. ¿Ya? O sea, se invirtió. Se ella, invirtió. Claro, ella la que tenía que escuchar la voz del Ah, varón. ¿ya? Y esto no es porque sea machismo, ni es porque sea varón, no, es una función divina. Claro. Es una disposición divina, una voluntad divina. ¿Ya? O sea, eso es tan voluntad divina como decir que voy a comer cerdo aunque la Biblia diga que no. ¿Me explico? Entonces, si vamos a violar, no es que el hombre es igual a la mujer y punto. No, pero la Biblia está diciendo que hay una restricción. ¿Ya? Aquí Dios está poniendo un orden. ¿Me explico? Así que el asunto de cuando iba a hacer una cosa no la podía hacer sola. O sea, la mujer sola no podía, no había mujer sola. ¿Ya? No había mujer sola. O estaba con su padre, o con sus familiares, o con su esposo. ¿Ya? Fíjense el caso de las hijas de Zelofehad que vimos en la parashá anterior, o estaba en la parashá anterior, que ya llegaron de Moshe, oye, nuestro padre no dejó herederos y todo esto. Hombre, bueno, sí es un caso excepcional, ¿verdad? Pero que quede como ley que pasará a su pariente masculino más cercano, y si no hay, entonces a la mujer. ¿Ya? Y le puso unas restricciones. No se pueden casar con cualquiera de otra tribu, ¿ah? O sea, no es como el que ustedes vayan a querer. Ay, que me gustó el de la tribu de Dan, el de la tribu de Benjamín. No puede, tiene que ser ahí mismo. ¿Ya? O sea que cuando no hay varón sobre la mujer, ¿quién está? Dios. ¿Está claro eso? Pero mujer sola en el mundo no hay. Eso hay que tenerlo claro. Mujer sola en el mundo no hay. Y si no hay varón con ella, Dios está allí. ¿Ya? Simple. Como Débora. Claro, Dios está allí. O sea, mujer sola no hay. Mujer que se va a considerar sola tendría que decir que Dios no está gobernando su vida. ¿Ya? Y ese, Yo lo entendía porque ella no pidió ir sola. claro, y ella llamó a Barak. Ella llamó a Barak. Y oye, no te ha dicho Dios que vaya el otro, ¿cierto? Entonces miren, interesante esta parte, repito, en la que se está poniendo un orden interesante y rescatando un principio bíblico que pues lamentablemente por el pecado se había deteriorado, pero al mismo tiempo nos ha servido para que vayamos entendiendo lo que es gobernar, que ahí no dice enseñorearse, porque no es de señorío, no es despótico, no es nada de machismo, nada de eso. ¿Ya? Es una función divina que Dios le otorgó al hombre.
Entonces vamos a regresar a números para ir ya poco a poco avanzando hacia el final. Miren lo que dice a continuación. Bueno, entonces ya hemos hablado hasta ahora de los votos, ¿verdad? Sí. Que son las prohibiciones que se hizo una persona, quedó prohibido tal cosa, ¿ya? Y tenía un periodo determinado, ¿ya? Que solo era prolongable previa consulta, si era que el voto entraba en vigencia. Ahora hay que explicar lo que era un juramento o una restricción. Hemos hablado de voto y de juramento o restricción, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Entonces el voto es prohibir algo y el juramento o la restricción era el que yo me proponía a mí mismo no comer algo o no hacer algo o lo otro. Es diferente. ¿Por qué? ¿El voto es? El voto es que algo quede prohibido. Prohibido. Sí. O sea que si tú violas el voto es pecado. Ajá. Y la prohibición o el juramento es que tú mismo te propones no comer algo, ¿ya? Y estás en una lucha y un esfuerzo por no hacerlo. O sea, es el cumplimiento de ese voto. El Algo así. juramento viene siendo como Es la contraparte. Sí, es la contraparte, el juramento, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú violabas un voto era pecado. Ah, Pero si faltabas a un juramento o una restricción, no te contaba como pecado. ¿Ya me explico? El asunto aquí era que las cosas no se podían hacer libertinamente, a la ligera. a la ligera. ¿Ya? Si tú te has puesto una restricción, yo no voy a comer, no está prohibido, nadie me lo ha prohibido, pero yo voy a, por ejemplo, en mi caso, que yo me he propuesto no comer, no tomar gaseosa, ciertas cosas, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada con nada, con nada, con nada. Es una prohibición mía, una restricción que me impuse yo. ¿Ya? Si yo falto a eso, no es un pecado. ¿Me explico? Porque no estoy violando nada de la Escritura. ¿Ya? Y además que soy varón y todo esto, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con ningún mandamiento bíblico. ¿Está claro eso? En cambio el voto era ya, por eso era más fuerte, porque el voto si tú te empeñabas con tu palabra y decías prohibida la gaseosa, o sea que si yo tomo gaseosa sí es pecado. Porque ahí implica un juramento. Claro, ¿ya? O sea, es la diferencia entre el juramento y el voto, ¿se dan cuenta? Porque si yo decía hago voto que no voy a tomar gaseosa, si yo tomaba, sí era pecado. En cambio, si yo me prohíbo a mí mismo, me restringo de tomar gaseosa y llego a tomarla, no es pecado. Pero el voto también es público, porque se terminaba en el templo, Claro. varios testigos y... Claro, lo que pasa es que esa parte era cuando había voto de naziriato. Los demás votos no eran así. ¿Me explico? Los demás votos no eran así, simplemente tú lo hacías y ya. ¿Me explico? ¿Está clara la diferencia entre voto y juramento y voto y restricción? ¿Ya? Repito, la restricción es una imposición voluntaria tuya respecto de algo, mientras que el voto es una prohibición que adquiere categoría de mandamiento, que si tú lo violas La obligación. es pecado, señor, así es. ¿Ya? Entonces piensen ustedes que la parashá del capítulo 30 está dedicado prácticamente a cómo se iban a tratar los votos y los juramentos hechos por una mujer. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la motivación del voto? Repito, el voto podía emanar, Si no había un orden ya de voto, por decirlo, primero voluntarios, son restricciones a sí mismas voluntarias. sí, ¿Ya me explico? Entonces, estos votos más bien están. Me llamó mucho la atención que dijiste algo, tiene que ver mucho con la debilidad de cada uno. sí, puede ser. Ya, puede ser por la debilidad de cada Sí, uno, sí. o puede ser, no sé, puede ser también una acción de Mira, gracia. no, exacto. Lo que pasa es que los votos no son solamente restricciones. Los votos ¿Por son qué se busca con acciones. un voto?
los votos son acciones. Es como si yo dijera, voy a hacer un voto de dar 10,000 pesos todos los meses para la caridad. Si yo falto ese voto, es pecado. ¿Ya? Cuando se hace público. No, es que no tiene que hacerse público. Es algo que tú dices delante de Dios. ¿Ya? Dios está allí presente, por eso es que adquiere la gravedad de pecado. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué Entonces, por eso es que, ahí vamos a la motivación que estás hablando tú, porque es interesante. Allá es donde vamos entonces a la época de Mashiach. Mashiach dijo, no hagan votos, no hagan juramentos, ¿ya? Que por lucrarse de fama o algo. Sea sí, sea no, ¿ya? Y cumplirá el Señor tus juramentos, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que en este caso, está como restringiendo el voto. claro, de alguna manera decir, oye, o sea, ten en cuenta, porque si tú faltas un voto es pecado. Es decir, que los votos son por motivación humana y pueden llevarlo al error y a pecar contra Dios. Sí, sí, claro, es lo que está pasando aquí. Por eso, a pesar de que al hombre le puede pasar igual que a la mujer, Dios puso especial cuidado aquí en lo que se iba a prohibir o a jurar voto la mujer. Porque, oye, tienes que consultarlo. Si lo escucha tu papá, pues fíjate tú, porque son varias etapas. La mujer podía haberse prohibido algo en secreto, pero dice que si lo escucha, o sea, si se llega a enterar Y no está de acuerdo. y no está de acuerdo, hasta ahí llegó. O sea, la mujer gozará, entre comillas, su restricción mientras su papá o su esposo no se entere. Ya. O sea, quiere decir que esto es netamente por motivación humana, Claro, pero se corre mucho el riesgo que los votos sean contrarios Sí. a la realidad de las cosas y a la motivación es correcto. de las cosas. Claro. ¿Ya me explico? Sí, sí, sí. Ya, entonces creo que aquí donde el Señor quiere hacer como que ponerle Un orden. un Claro. punto, Sí, ya, o un orden. Dime. En caso de que la mujer no cumpla y si no cumple es pecado y el papá se entera y no quiere que haga eso. Por eso. Ella viene poniéndose una restricción o hizo un juramento, ¿verdad? Un voto. Sí. Se enteró su papá le dice no lo puede hacer más, ella no lo debe hacer más. Y si es pecado si no lo hace. No va a ser pecado porque el voto no es algo que Dios haya prohibido. No se lo juramento. No, por eso no es así algo sea el que juramento. así sea el juramento, no es algo que Dios haya prohibido, por eso vamos en orden. O sea, el papá puede quitar. O sea, nadie puede decir voy a hacer un voto de comer cerdo. Hombre, el Señor no dijo que hiciéramos juramentos ni votos. Claro, Ya. eso no lo ha pedido Por Dios. eso no es pecado si alguien, el padre, Claro, le prohíbe le el prohíbe voto. el voto. Claro. No es pecado porque Dios nos mandó a que se hicieran votos y juramentos. Correcto. Solo que el que hiciera el voto por alguna motivación Que no la dice la Torah, que no dice la No Torah, la dice. sepa bien, claro, ya, tenga que presente. debe cumplirlo. Así es. Ya, si no hay desautorización de los padres, Correcto. Ya, En este bien. caso, del padre o del esposo. ¿Ya? ¿Y qué sucede por lo menos cuando los que hicieron voto que iban a matar a Pablo? Ah, no, eso se habrá muerto de hambre, hermano. Porque dijeron que no vamos a comer hasta que le hayamos dado muerte a este hombre, se habrá muerto de hambre. Pero fíjense ustedes que nada, eso es un son chiste. cosas ligeras. No, eso es un chiste. ¿Por qué? Porque resulta que los rabinos sabían cómo era la carne humana y se inventaron algo que se llamaba Hatarat Nedarim, la liberación de los votos. Entonces dice el Talmud de Babilonia que la corte rabínica, el Sanedrín, estaba en la potestad de abolir un voto. Ahí. O sea, que se volvieron católicos. Así. Ellos tienen autoridad para cambiar los mandamientos Sí, de sí, Dios. sí, sí. No, no, y eso, el catolicismo viene de allá. Entonces, en el caso de estos tipos que hicieron voto de no comer hasta que hubieran muerto a Pablo, tendrían que ir con el rabo entre las patas a donde el Sanedrín, oye Sanedrín, hablemos. Libérame de este voto. Claro. Entonces, esa es una gráfica para que vean que los votos a menudo se hacen a la ligera. Ah, ¿Ya?
de pronto no dimensionas todo lo que tiene que ocurrir, todo lo que tienes que hacer. No, voto de que no voy a comer hasta que mate a Pablo. Tengo una pregunta. Tendría que morirte de hambre, ¿cierto? La pregunta es por qué allá en Moisés ya se le permite precisamente con esas malas motivaciones humanas. Ajá. Ya explico, viene el hombre cuando hace su juramento y su voto. Y eso es más puntual, entonces como que le pone, porque allá no fue también puntual en ese sentido. O sea, tú estás diciendo que ¿por qué no lo prohibió allá? Ajá, algo así. Porque es que Dios no está coartando la capacidad que Él ha dado para ejecutar a ciertas acciones. ¿Me explico? O sea, le está diciendo, bueno, la competencia está, pues puede hacer, ¿por qué no? O sea que ya no está aboliendo el voto, No, no abole el voto, sino que lo está restringiendo Sí. a las... O sea, son las consecuencias que están allí, ¿ya? Las consecuencias que se pueden dar, ¿ya? Por eso dice, oye, mejor no te comprometas, Sí. ¿ya? Di nada más sí o no y ya. No te sientes con la capacidad. Claro, ¿por qué? Porque de un sí o un no, de pronto la persona dice, bueno, sí me equivoqué, pero no hay pecado. El problema es que si tú hiciste un voto, hermano, y falta el pecado, ¿ya? Entonces hoy, antes era un poco más complejo el asunto, porque antes tenía que hacer sacrificio y todo, ¿ya? Entonces hoy la tendríamos, entre comillas, un poco más suave. Pues bueno, ¿qué hago yo si peco porque violé un voto? ¿Qué tocaría hacer? Pedirle perdón a Dios. Claro. Pero no coger eso como juego. ¿Ya? Con eso no se juega. Sí, porque en el caso de Barak, el voto de eso fue cuando la hija. Yiftach, claro, hice un voto. Claro. No, Señor, el primero que salga te lo doy en holocausto, es decir, lo voy a ofrendar para el servicio al templo. Y se le fue ahí. Hizo un voto y le tocó a la hija irse de virgen. Y con todo y eso lo cumplió. Claro, porque si no le era pegado. Y la misma hija le dijo, bueno, padre, si tú hiciste eso, toca, ¿ya? Sí, porque ahí la palabra varón vale. Ajá, fíjate tú, con la mujer sí voy a ver esa Claro, autorización pero del el hombre. varón no, O el varón no. Ay, Dios mío. ¿ya? Claro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Precisamente porque él es la cabeza. Él es la cara. Él es el gobernador, Claro. él es el vigilante. Claro. ¿Ya me entiendes? Entonces él tenía que tener discernimiento antes de decir Antes eso. de decirlo. Y si te equivocaste, Entonces, tienes que pagar las consecuencias. es correcto. Entonces, de alguna manera, esta legislación sobre los votos es una lección para que seamos diligentes, para que seamos más, que tengamos más discernimiento, para que pidamos más discernimiento, ¿ya? Antes de entrar en un voto de este nivel, ¿ya? Pero al mismo tiempo, repito, la parashá nos ha servido para aclarar mucho respecto de la relación del hombre y la mujer, ¿ya? Porque, ¿cuál es bueno, en todas estas hoy, al día de hoy, sabemos que lo de los votos y las restricciones es factible, ¿ya? Puede darse, y estamos en otra situación hoy respecto de ello, en términos de lo que es los sacrificios y todo. Pero ¿cuál es el sentido de esta legislación? El sentido de esta legislación, la enseñanza que nos deja, primero de todo, la función del hombre con respecto a la mujer. Eso está claro, ¿cierto? ¿Quedó claro eso? Para terminar. Sí, claro. Eso es lo que yo quería que quedara claro. Y en segundo lugar, como gran conclusión de esta enseñanza, nos está invitando a no ser ligeros en lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si incurrimos en ligereza, tenemos que saber que tenemos que pagar las consecuencias. ¿Ya? Y ejemplos bíblicos los hay. Entonces, ¿para qué hay necesidad de pasar dificultades? Y esto, en tercer lugar, nos enseña de que a Dios se le respeta. ¿Ya? Son las tres grandes enseñanzas que quiero que queden allí, al final de esta exposición. La relación de hombre y su mujer,
la necesidad de no ser ligeros y que a Dios se le respeta y se le tiene reverencia. Dios no es cualquier cosa. Es que la Biblia dice, no importa. No, eso no se puede hablar así. Que eso era en aquella época, no, que eso es la cultura, que esos son los hebreos, yo soy barranquillero. No, ¿ya? Porque es Dios, o sea, por eso es que yo he insistido mucho, no somos barranquilleros, no somos colombianos, somos hijos de Israel, somos el pueblo del libro. Yo no puedo venir a identificarme con la Biblia en unas partes y en las otras sigo siendo barranquillero. ¿Ya? Toda mi forma de vida está escrita aquí. Y la forma como yo procedo es conforme a lo que está escrito acá. Está bien de que Dios no se mete en lo que tiene que ver con la forma como yo soy, porque hay alegres, hay introvertidos, todo eso está parte de esta exposición. Lo que tenemos en la Escritura es una base común, mínima, un lenguaje. Pertenecemos, estamos dentro de un marco del cual no podemos salir. ¿Ya? En ese marco vamos a ser como somos. Repito, felices, alegres, introvertidos, extrovertidos, todo eso. Pero cuando se trata de Torah, Torah. Y más nada. ¿Ya? Torah es Torah. Lo demás es lo demás. Y esto es lo que nos concierne a nosotros. Aquí es donde nos encontramos. Cuando Josué dijo para que sean uno, ¿ya? Está hablando de esto, del libro, porque es el lenguaje que nos va a unir, ¿ya? Es la voluntad divina la que nos une. Por lo demás, es lo demás. ¿Está claro? Bueno, hermanos, por esto hemos terminado por hoy. Vamos a darle gracias a nuestro Dios.